Carlos Montonto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué andas haciendo por ahí? Pues aquí me ves que me han mandado de corresponsal a Nueva York. Menos mal que a mí no me han quitado la visa. Pero andan en la ONU con un jaleillo y me han dicho, anda, vete para allá a ver si te enteras de algo. Y no te has enterado de nada porque tú no te enteras. Exactamente, bueno, lo que pasa es que yo te recuerdo que aunque estoy un poco teniente, me pongo la trompetilla y ahí a ver qué pillo. Bueno, a ver qué es lo que has pillado. La ONU y La los dos gripe, que he estados. pillado la gripe. ¿Qué me dices del tema? El primero que propones, la ONU y los dos estados. ¿Qué? Lo dices con una cara de aburrimiento. Sí, sí, terrible, porque me aburre. Y además me aburre que va el señor Sánchez de como si se le hubiera ocurrido a él la idea, que fuera el rey del mambo y que antes de él nadie lo había pensado. Y había 139 países que ya habían reconocido y dicho lo de los dos estados. Y fue el Bueno, es 140. que Mm, la idea de los dos estados es sí. anterior a la fundación de la ONU. Agárrate, Catalina. Pues a ver, cuenta. Entonces, pero yo voy a hablar de los dos estados, pero en realidad voy a hacer, como me gusta a mí, un barrechat. Un Vale, barrechat donde, claro, ya te lo imaginarás, sí, que va desde la ONU hasta la Global Summit Flotilla. O sea, vale. hasta la otra punta, hasta Gaza. Y Porque por medio claro, hablamos de por qué no juega tal. no, en medio vamos a hablar, en medio hablaremos del circo del funeral de Charlie Kirk, que también Sí, ha sido hace nada, porque lo primero que hay que empezar comentando es que la conferencia internacional sobre la solución de los dos estados que se organizaba en el día de ayer como acto previo a la celebración de la Asamblea General de la ONU, que transcurre a lo largo, en sesiones a lo largo de esta semana y que tiene como tema central este asunto, discurre en un momento aparentemente crítico de la comunidad internacional para resolver definitivamente la cuestión del conflicto israelí-palestino, con la ausencia palmaria y evidente de los protagonistas principales. Porque Donald Trump, su administración, le ha negado la visa, ya no digo a la comisión negociadora de Hamas, mm, sino al mismísimo Abu Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, que mm, se supone que es quien representa, al menos institucionalmente, la existencia de esa entidad palestina como Estado, reconocido previamente por la propia Asamblea General como Estado observador que no miembro, y ahora el siguiente paso es reconocerlo como Estado miembro, ¿no? sí, Por tanto, el hecho de que se esté negociando el futuro, al menos el futuro institucional, si es que queda alguna piedra que declarar como Palestina para cuando los gobernantes de este mundo se decidan, el primer paso que tendría que ser el reconocimiento de pleno derecho del Estado de Palestina como tal Estado dentro de las Naciones Unidas, y todo lo que tenga que ver con las resoluciones de la Asamblea General sobre el futuro de Palestina se va a realizar sin la presencia de Palestina. Entonces, cuando, por ejemplo, tanto se critica en la comunidad internacional, llamémosle la anglosfera y el mundo OTAN, la posibilidad de que se llegue a un acuerdo sobre el futuro de Ucrania sin la presencia de Zelensky en una mesa compuesta exclusivamente por Putin y Donald Trump, pues resulta harto chocante que todas estas decisiones de la ONU se vayan a llevar a cabo sin la presencia de la propia Palestina, ¿no? mm, Porque recordemos que la sede de la ONU está en Nueva York mm. y Nueva York pertenece a los Estados Unidos, y Donald Trump y Marco Rubio deciden a quién le dan visa de entrada o no, seas diplomático o no lo seas. Con lo cual, ya para empezar, empezamos mal, ¿no? Pero yo, Manolo, eh, antes de empezar a cebarme con la ONU, que yo no soy partidario de hacerlo, y ahora explicaré por qué, algún que otro debate he tenido al respecto de gente que critica tanto a la ONU, yo creo que las cosas no son así exactamente, y que se está haciendo lo que verdaderamente se puede, dentro de la hipocresía y de la falsedad que ha presidido siempre la ONU. Pero antes de entrar en todo esto de la ONU, a mí me gustaría recordar que lo primero que pide los palestinos no es si dos estados o un estado.
lo primero, y tanto es así que ya los propios asistentes, o por lo menos una buena parte de los asistentes a esa conferencia internacional, están diciendo es que de nada vale, efectivamente, tal y como afirman desde Palestina, el pronunciamiento sobre los dos estados, si no va acompañado de un alto el fuego inmediato. Claro, pues es que vamos a ver qué dos estados van a ser. Si uno de los requisitos fundamentales para considerar un estado como tal es la delimitación clara de su territorio, y aquí no hay forma de delimitar el territorio, puesto que por un lado hay un territorio que está directamente en riesgo de extinción u ocupación definitiva, con el ejército israelí invadiendo directamente Ciudad de Gaza y bueno, habiendo demolido piedra sobre piedra prácticamente la totalidad del territorio de la Franja de Gaza, y por otro lado, recortando de forma permanente el territorio cuya anexión también pretenden de Cisjordania a través de las acciones de las acciones de los colonos, la última, la ocupación y casi demolición de la casa de este director palestino de cine que fue galardonado con un premio Oscar precisamente por la película documental No Other Land, No hay otra tierra, que contaba precisamente cómo el asedio de los colonos, con la participación activa, por un lado, del ejército israelí y por otro lado, con la connivencia y complicidad de los tribunales israelíes, hacía prácticamente invivible en la propia Cisjordania, que no estamos hablando de Gaza. Y Mm, por tanto no estamos hablando de Hamás, donde Hamás no tiene influencia gobernante ni mucho menos mayoritaria en el territorio de Cisjordania. Sería en todo caso Es verdad que hay mucha fragmentación también en Cisjordania con la autoridad palestina, que es la autoridad palestina. Realmente la FDP de aquellos tiempos de los años 70 no tiene una mayoría garantizada, pero desde luego lo que no puede decirse es que haya una, digamos, actuación institucional de carácter militar o violento continuada en el tiempo por parte de los agentes políticos de Cisjordania, de la autoridad palestina, como podría decirse que pudiera haberlo, porque lo ha habido en más ocasiones, aparte de el ataque del 7 de octubre del año 23, con Hamas en Gaza. Entonces, bueno, a mí me parecía relevante este punto, porque efectivamente, sin alto el fuego, no hay nada que discutir. ujú. No puedes hablar formalmente en derecho internacional de dos estados cuando hay un estado que no cumple las reglas, pero no porque no quiera, sino porque no le dejan. Y es evidente que, sin embargo, eh, bueno, podemos entrar a valorar hasta qué punto existe un maquillaje en esta oleada, un whitewashing, en este caso un Palestinian washing, de algunos países, sobre todo los procedentes de la anglosfera. No es casual que el reconocimiento de Palestina como Estado se haya producido estos días por Reino Unido, Canadá y Australia, al mismo tiempo que los tres forman parte de la anglosfera junto con Estados Unidos, en particular en el caso del Reino Unido, que tiene unos lazos históricos evidentes, porque fue Estados Unidos, perdón, el Reino Unido, el que tenía a Palestina como su protectorado hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, y fue el propio Reino Unido quien llevó a la cuestión palestina a las Naciones Unidas en 1947, es decir, se desentendió a raíz de la fundación del Estado de Israel, se desentendió de la cuestión palestina y le pasó la patata caliente a la ONU en una de las tantísimas jugadas del colaboracionismo de una organización de Naciones Unidas surgida después de la Segunda Guerra Mundial y creada principalmente y financiada principalmente por los Estados Unidos, colaboracionismo que se extendió no solamente para los intereses de esa anglosfera posteriores, es decir, en la posguerra mundial, en el caso de Gran Bretaña, sino también a todos los fenómenos de descolonización que luego se sucedieron en África y que generaron la famosa llegada de los
países no alineados, los 77 no alineados a finales de los años 50 y primeros 60, y que tuvieron su eclosión, su punto de inflexión, su turning point definitivo con las confabulaciones al más alto nivel de la ONU, con la diplomacia de Bélgica y de Estados Unidos, para acabar cargándose al símbolo por excelencia del anticolonialismo en aquel momento, que hubiera podido, digamos, hacer oscilar los poderes dentro de la Organización de Naciones Unidas en plena Guerra Fría hacia un lado de no alineamiento entre el capitalismo y el comunismo, que entonces estaban en conflicto, como eran precisamente estos países africanos emergentes, y todos ellos simbolizados en la figura de Patrice Lumumba, que sabes que el famoso líder independentista del Congo belga, del Zaire, que bueno, durante mucho tiempo fue acosado precisamente por lo que significaba la independencia, de tener ahí un verso suelto que podía galvanizar la posición y el peso específico de los países no alineados, cada vez con mayor pujanza en número y en influencia, desde el Egipto de Nasser a la India, a Brasil, a muchos otros países, y hubiera podido alterar el equilibrio de fuerzas de manera que se convirtió en un sujeto extraordinariamente peligroso por su valor simbólico. Bueno, esto, que son algunos de los males de origen, pecados originales de la ONU, hoy, sin embargo, dada la agresividad de Israel y la agresividad de la actual administración norteamericana, eh, es casi un milagro. Recordemos que ya en el primer mandato de Donald Trump estuvieron a punto de caer, de hacer caer a la ONU por la retirada de subvenciones de financiación tan relevante que Donald Trump prometía, si no volvía a tener el control sobre la iniciativa de la mayor parte de las agencias derivadas de la ONU. Esto decía que son pecados originales, la influencia norteamericana en la ONU, pecados originales más allá del famoso derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Ha dejado paso a cuestiones que son altamente relevantes y que no le vienen nada bien a la administración de Donald Trump ni a la administración lo diré, de Israel, del gobierno de Netanyahu. ¿Por qué? Pues porque hemos visto hace nada reconocer el concepto a una de los grandes comités creados por mandato de la Asamblea. Hemos visto el reconocimiento del término genocidio con todas sus palabras de manera oficial por parte de un comité de expertos nombrado por la Asamblea General. Hemos visto cómo el pasado 12 de septiembre la Asamblea General adoptó por amplio margen la Declaración de Nueva York, que pide una paz justa y duradera basada en el derecho internacional y en la solución de los dos estados. Esto ha puesto de los nervios a Netanyahu, que ha amenazado con represalias a todo el mundo, porque ahora ya se amenaza literalmente a todo el mundo. Mm. Dilo, Manolo, dilo, que no te ven pero no te oyen. No, no, Dilo, no, dilo. que sí, que amenaza ya a diestro y siniestro. A quien se le ponga por delante, a quien le lleve la contraria un poquito, le dice que se va a Claro. enterar, se va a enterar. Sí, Bueno, sí, 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 sí. sí. Entonces, bueno, hemos visto, por tanto, que ha habido un incremento progresivo, efectivamente, del reconocimiento por parte oficial del Estado, de la existencia misma de Palestina como Estado, por parte de muchos países, independientemente de todos los previos digamos, en el lado de los países, llamémosle, no alineados, pero es mucho más simbólico que, sobre todo, el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido, que tiene intereses directos en las explotaciones gasísticas de la costa de Gaza, Mm, que se supone que ya se ha repartido mm, con Estados Unidos cuando los israelíes hagan el trabajo sucio de expulsar definitivamente a todos los gazatís de la Franja de Gaza, y aquello se convierta en la riviera de Donald Trump en el Mediterráneo, ¿no? Es decir, que oficialmente, aunque solo sea postureo, se esté hablando de dos estados y se esté haciendo un reconocimiento explícito institucional por parte del Reino Unido de la existencia del Estado palestino,
Sin duda es insuficiente, hombre, para venir de donde venimos, en donde la ONU se decidía matar se decidían magnicidios directamente, para venir de donde venimos, o de mejor dicho, de donde estamos, en donde Donald Trump acaba de afirmar que hará lo que haga falta para rescatar económicamente al gobierno de Milei y que a Milei hay que mantenerlo, al mismo tiempo que Putin está diciendo como haya una operación militar norteamericana en Venezuela, yo me meto, sea verdad o sea mentira, para venir de donde venimos, en donde tenemos amenazas directas de ministros del gobierno de Netanyahu contra la flotilla, la Global Summit Flotilla, porque ya los han anunciado. Es que tienen el descaro de decirlo públicamente que les espera a la Global Summit Flotilla la muerte y la prisión. Ya no abordajes, porque esto ya lo han hecho en ocasiones anteriores, con barcos, por ejemplo, en junio ya hicieron un abordaje a uno de los barcos que llegó previamente por adelantado con ayuda humanitaria y lo que hacen es abordaje. Ahora, claro, contra 50 barcos a la vez tú no puedes hacer un abordaje, porque tendrías que hacer una operación militar marítima gigantesca para poder hacerlo. Entonces, no lo pueden hacer. Claro, esto nos coloca en una situación en la que hemos visto, están denunciando constantemente desde la Global Summit Flotilla como que cada vez están más cerca, de hecho, de Gaza, y es de esperar que esta semana alcancen ya zonas muy cercanas a Gaza. En Chipre, quiero recordar que es donde les esperan los últimos 6 barcos que se tienen que unir a la flota. Serán ya 50 y tantos los que van a llegar hasta allí, pero hemos visto, sin ir más lejos, que en Milán se ha montado, Milán, Italia, uno de los pocos países donde todavía no se han sumado o no han hecho un reconocimiento oficial del Estado de Palestina, porque, claro, esperar que lo haga Alemania parece imposible. Esta conferencia internacional sobre la solución de los dos estados está patrocinada por un lado por Arabia Saudí, pero por otro lado por Francia, quien en otra operación de maquillaje ha anunciado oficialmente que en el día de mañana es cuando se producirá, coincidiendo con el inicio de las sesiones de la Asamblea General, el reconocimiento formal por parte de Francia de Palestina como un Estado soberano. En Italia, que es de los que todavía faltan, en Europa se ha montado la Mundial este fin de semana con una huelga en todo Milán, una huelga general en todo Milán por la cuestión de Palestina, que ha acabado con montones de detenidos y con enfrentamientos constantes con la policía. En los estibadores de Génova y otros puertos importantes del este de Italia han amenazado con que si tocan a la flotilla, se van todos a la huelga y hay un movimiento generalizado cada vez mayor que va más allá del mero postureo de las sociedades civiles constante en apoyo de Palestina y de vigilancia de si vosotros tocáis la flotilla, nosotros paramos el mundo. Entonces, a ver, la ONU ahora mismo no es el enemigo. Que la ONU es ineficaz, que la ONU para qué sirve, que la ONU, bueno, no, vamos a ver, pero tienes dos opciones con la ONU, lo sabemos desde siempre, desde que existe el derecho de veto, que es o me voy, que esto ya lo hicieron los rusos, y luego tuvieron que volver porque se dieron cuenta que no ganaban nada dejando el espacio libre a los otros, o utilizo las estrategias que tengo dentro del sistema, porque estamos hablando de la institucionalidad máxima a nivel internacional, y dentro de sus múltiples agencias, mecanismos e intereses, sabiendo, como sabes, la injerencia constante de Estados Unidos en todos los sectores, el espionaje cruzado que se produce dentro de la ONU, etcétera, etcétera, pero conocedor de estas circunstancias, hago todo lo posible por ir aislando al gobierno de Netanyahu. ¿Cómo se aísla al gobierno de Netanyahu si luego va a llegar y a la hora de pedir un alto al fuego da igual lo que diga la Asamblea General, aunque lo dijeran el 99,9% de los países, si luego llega Israel vota no, por supuesto, y Estados Unidos vota no? Y como tiene poder de veto, se acabó lo que se daba y no se cumple. Bueno, pues hay otros mecanismos en la ONU a nivel institucional que permiten evitar, si no, evidentemente, desplegar una fuerza militar, porque parece que
Desplegar una fuerza militar de interposición, si no tiene el acuerdo completo del Consejo de Seguridad, es imposible. Y aquí no lo va a tener. Pero hay tengo aquí una invitada que me han mandado de Israel, que está por aquí mosconeando, a ver qué pilla, pero bueno, son las cosas del directo. Entonces, decía, claro, ¿qué se puede hacer? Si es igual, porque total, Estados Unidos va a vetar cualquier posibilidad de acción por parte de la ONU, ¿no? Es que tal vez tenemos una expectativa falsa respecto a lo que significa la ONU. Nos creemos que la ONU es algo así como el gobierno del mundo, y la ONU nunca ha sido el gobierno del mundo, sobre todo desde que Estados Unidos consiguió reorientar de nuevo para sus propios intereses el funcionamiento de la ONU, con esto que he contado antes de Patrice Lumumba en los años 60, ¿no? Descabezando cualquier posibilidad de formación de mayorías distintas de aquellas que le fueran fieles, ¿no? Y en todo caso recurriendo a ese poder de veto, como en el pasado han recurrido otros, empezando por Rusia y por China, por poner un ejemplo. Por tanto, no es el enemigo la ONU en estos momentos de la causa palestina, sino que por el contrario, todo esfuerzo suma y hay que recordar, y en estos días precisamente desde la Global Summit Flotilla lo han recordado con bastante frecuencia, hay que recordar que estas iniciativas que parecían que no tenían futuro, que no era posible llevarlas a cabo, que era imposible tumbar a los gigantes, a Goliat, históricamente se ha demostrado que no es así y que no son invencibles. Y se ha puesto el ejemplo más claro, que es el de la apartheid de Sudáfrica, en donde se tardó décadas, es verdad. Se tardó décadas, desde los años 70 que empezaron los primeros grandes movimientos de protesta, tanto ciudadana, primero, jurídica después y política finalmente, desde los comienzos de los años 70, finales de los 60, que empezaron todos estos movimientos, las campañas por la libertad de Steve Biko, por poner un ejemplo, si alguien se acuerda de quién estoy hablando, del líder sindical Steve Biko. Tenéis películas y documentales que lo cuentan perfectamente. Es sabido que las campañas internacionales de aislamiento a todos los niveles y desde luego de presión interna a los gobiernos que o bien miran para otro lado o bien son abiertamente cómplices por la vía de seguridad, léase negocios en armamento, en espionaje, en contraespionaje, en entrenamiento de policía y de fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Bien en materia de blanqueamiento cultural y de espectáculos, todo el tema de competiciones deportivas, todo el tema por ejemplo, el fondo KKR que hemos contado antes, de inversión en espectáculos musicales y de grandes eventos musicales, léase Eurovisiones, léase, en definitiva, todo aquello que, recordemos, y es verdad, por más que lo diga Pedro Sánchez, no deja de ser cierto, aunque lo diga Pedro Sánchez, que con Rusia no hubo ningún problema de legislación ni de cumplimiento de contratos para rescindir de golpe la presencia de pintores rusos en exposiciones y museos, o de músicos o del ballet del Bolshoi, o de cualquier otro tipo de presencia artística o cultural rusa en los grandes eventos, circuitos y exposiciones de toda clase y competiciones deportivas en Europa occidental, entre comillas. Por lo tanto, no es cierto que no sea posible. Yo creo que, a ver, hay que tomar las iniciativas ante la ONU. Bueno, ya sabemos, va a ir el rey Felipe y va a hablar me parece que es mañana miércoles cuando interviene como jefe de Estado en nombre de España, para abogar por la solución de los dos estados, pero es que la solución de los dos estados es la solución institucional. Claro, desde 2023 llevamos más de 60.000 personas en Gaza. La Comisión de Investigación ya ha determinado que la hambruna en el norte de Gaza y los ataques contra funcionarios de Hamas en Qatar, la acelerada expansión de los asentamientos en Cisjordania y la propia declaración como tal genocidio de lo que está haciendo Israel en Gaza, son razones más que de peso para adoptar medidas mucho más coercitivas
por parte de la comunidad internacional desde la Asamblea de la ONU que sabemos que no prosperarán finalmente en el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, el hecho mismo de que exista una conferencia internacional al margen de la propia Asamblea de la ONU y por tanto de los propios lo diré, instrumentos de la ONU, puede permitir, entre otras cosas, sortear, en parte al menos, si hubiera la voluntad política de hacerlo, esa presión que bueno, pues, Estados Unidos pueda ejercer dentro, en sí mismo, de los mecanismos de la ONU. Claro, la cuestión que aquí se plantea es, bueno, y a partir de aquí yo me creo o no me creo la voluntad de hacerlo. Es decir, me creo la voluntad de Francia, que es el país de Europa con mayor comunidad judía de toda Europa. Me creo la voluntad de Bélgica y de Países Bajos de ponerle coto al margen de la ONU a Israel por la vía de grandes sanciones a Israel cuando históricamente tienen unos lazos en relación con todo el mercado que tiene que ver con las joyas, el diamante y el lujo, como ninguna otra práctica, y está básicamente históricamente controlado por el lobby judío. Y por supuesto, me creo en Inglaterra, cuyo servicio de inteligencia está totalmente penetrado por los Estados Unidos. No me la creo. A Inglaterra, desde luego, no me la puedo creer y a Francia tampoco. Es decir, van a jugar en el supuesto de que hubiera una iniciativa internacional paralela a la Asamblea General de la ONU para evitar el poder de veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Me puedo creer que esa iniciativa no va a estar torpedeada desde dentro precisamente por los intereses del Estado profundo en Francia y en el Reino Unido? Pues hombre, viendo cómo están las cosas en el sentido de cómo se cuece el asunto de intolerancia por los Estados Unidos, donde, como ya hemos visto, en paralelo al mitin en el que se convirtió el funeral por el activista este, Charlie Kirk, en Glendale, en Arizona, con el público abarrotando 5 millones de euros en pocas horas, perdón, en pocos días recaudados para su fundación Turning Point, cómo se convierte en un acto absolutamente abracadante en donde se amenaza absolutamente a todo el mundo, y viendo como el mismo Donald Trump le mete una bronca pública delante de todo el mundo a su propia fiscal general, Pam Bondi, nombrada por él, porque dice que no ha hecho lo suficiente para cargarse a sus tres grandes enemigos, declarados enemigos, que son la fiscal general de Nueva York, Leticia James, que es Leticia James, fue la fiscal general que construyó el caso por el que fue condenado por 34 delitos, recordemos, con una pena suspendida. El exdirector del FBI, James Comey, que fue el que puso de relieve toda la investigación relacionada con el asunto del asalto al Capitolio. Ahora se han conocido más pruebas de quién pagó los viajes, desde dónde se pagaron, que lo relacionan directamente con la organización, muy en paralelo a lo que teóricamente no se había podido probar con él, y sin embargo sí se pudo probar con el asalto en Brasilia protagonizado por Bolsonaro y los suyos, que le ha llevado 27 años a la cárcel. Y también, por último, el senador Adam Schiff, que es uno de sus mayores dolores de cabeza en el gobierno díscolo de California. Bueno, pues viendo cómo es capaz de pegarle estas broncas y exigirle por la fuerza que se construyan, que se construyan casos que no, que representen o tengan un peso específico para que puedan ser condenados estos que él considera enemigos y archirrivales, y es capaz de emperrarse, cabrearse y en público abochornar a su propio fiscal general, porque los investigadores nombrados por ese fiscal general no han conseguido encontrar nada que poder
después de meses estar hurgando hasta en la basura, echarle en cara ni a Letitia James, ni a James Comey, ni a ninguno de estos grandes funcionarios que le pusieron las cosas difíciles a Donald Trump cuando estaba siendo, según él, perseguido durante el mandato de este hombre, viendo cómo del anterior presidente, quiero decir, demócrata, viendo todo esto y viendo el estado de cosas de absoluta excitación mental en el que se encuentra la administración norteamericana, pues algo tiene que pasar que sirva como detonante para que los esfuerzos de esa gran entente internacional paralelo al margen de la ONU pueda efectivamente poner pie en pared, en serio, más allá del mero reconocimiento de los dos estados, al margen de los mecanismos de la ONU y al margen de los Estados Unidos, desafiando a Estados Unidos, porque de hecho el reconocimiento mismo de Palestina como Estado es un desafío a Donald Trump y es un desafío a los Estados Unidos. Y si no, Netanyahu se lo hubiera tomado a beneficio de inventario como ha hecho siempre. Y ya no lo está haciendo. Porque no es lo mismo que te reconozca Colombia o te reconozca Chile, incluso que te reconozca España, a que te reconozca Francia, te reconozca Inglaterra, te reconozca Reino Unido, perdón, los Países Bajos, etcétera, etcétera. No es lo mismo para Netanyahu. Mucho menos va a ser lo mismo si se produce ese detonante. Y el detonante claramente puede ser que ocurra con la Flotilla. Yo creo que no nos damos cuenta del momento crucial, a diferencia de otras flotillas, en que esta flotilla se está llevando a cabo, con la cantidad de eurodiputados y de personalidades que van a bordo de esa flotilla, con la imposibilidad, porque está muy bien pensado, porque han sido muchas veces de fracasos, muchas experiencias de fracasos en el sentido de tratar de mandar 2, 3, 5 barcos para llegar a una ayuda humanitaria que son fáciles de parar en mar abierto por parte de los israelíes. Ahora eso ya no es tan sencillo. Entonces, un exceso de fuerza, más allá de las bravatas que está lanzando el gobierno sionista de Netanyahu contra la Flotilla, en un momento como este, con esos reconocimientos internacionales, con la Asamblea General de la ONU en marcha durante toda esta semana, efectivamente, un incidente mayor que utilizo un dron y te tiro. A ver, los drones llevan vigilando el recorrido, lo están denunciando las personas a bordo de la subflotilla, llevan ya denunciándolo varios días, que desde que salieron de Túnez están prácticamente acompañados por un enjambre de drones. Con el peligro que eso supone, porque tú no sabes cuándo un dron te va a atacar o no te va a atacar, o simplemente está haciendo labores de vigilancia, monitoreo y acompañamiento para ver puntos débiles, para ver qué barcos van peor, qué barcos van mejor, qué tipo de maniobra en el mar se puede hacer antes de que realmente rompan el cerco, porque es que el planteamiento de esta flotilla es romper el cerco. Eso hace saltar por los aires completamente. Vamos a ver, supongamos que estos barcos consiguen llegar a las costas de Gaza. Hay que desembarcar. ¿Cómo? Hay que transportar por tierra en un momento en que estás en plena operación militar, que los propios generales israelíes han advertido a Netanyahu que la conquista completa, la ocupación militar completa de Ciudad de Gaza, no de todo Gaza, de Ciudad de Gaza, puede durar meses. Sí, sí. En un momento en que hay desplazamientos con caravanas humanitarias yendo de uno para otro sin saber a dónde van, con todas las pocas carreteras que estén medianamente practicables totalmente colapsadas. Es decir, el conflicto internacional, si consiguen llegar a tierra, va a ser espectacular. El escenario cambia radicalmente incluso para las todopoderosas fuerzas militares de Israel. Yo creo que no estamos dando la atención suficiente porque pensamos que esta flotilla es una flotilla más y que va a acabar como todas las demás, pero la situación no es ni mucho menos ninguna que se parezca a ninguna que hemos vivido antes. Por eso he dicho, voy a hacer un barra chat, nos vamos a ir desde Nueva York hasta Ciudad de Gaza, pero pasando por el Mediterráneo, pasando por toda Europa. Estamos en una volatilidad, un momento de volatilidad máxima, pero la ONU ahora mismo no solamente no es el enemigo, sino que la ONU ahora mismo hace que soplen vientos de cara para la subflotilla y no en contra,
Y por el contrario, y como consecuencia, no cabe estar a la que salta con la ONU, con la ONU, con la ONU, repitiendo lo que ya sabemos y lo que ya conocemos, cuando es lo que hay y así existe, incluso con épocas mucho peores de la actual, eh, con la ONU en cuanto a su dependencia originaria de los Estados Unidos, ¿no? Eh, Creo que hay que poner las cosas en su sitio, hay que utilizar la ONU todo lo que se pueda para obtener informes oficiales, para poder obtener votaciones, aunque luego sean bloqueadas única y exclusivamente por Israel y por Estados Unidos. Es decir, resulta difícil que después Australia o el Reino Unido o Francia en el Consejo de Seguridad puedan vetar resoluciones que vayan en contra de la idea de los dos estados, porque acaban de reconocer al Estado de Palestina oficialmente. Lo van a tener complicado. Ellos mismos han puesto ahí una cierta camisa de fuerza. Y recordemos que el plan actual del Estado sionista, del gobierno sionista de Netanyahu, es el de la creación de la Gran Israel. Porque Mm. mucho hablar de que qué miedo que es que los drones de Putin entran en Polonia, y han entrado en Rumanía, y han entrado en Estonia, y han entrado, que es verdad, o que probablemente sea cierto, y no es un mero accidente, sino claramente es un testeo, es decir, un prueba-error de la capacidad de reacción y de los mecanismos de reacción de la OTAN, y una manera de recordar, además, aquí estoy, ten cuidado conmigo, ¿no? Por parte de Putin, pero nadie está diciendo nada de que, igual que se aplica la doctrina en el este de Europa y en la OTAN, de es que si cae Ucrania, después de Ucrania caen todos los países bálticos, cae Finlandia, cae Rumanía, cae Bulgaria, como si fueran fichas de dominó, y cae la propia Polonia, mm, al mismo tiempo Israel está haciendo lo mismo con Gaza. Si cae Gaza, cae Cisjordania. Y no solo cae Cisjordania, cae Cisjordania y ya ha caído los Altos del Golán. Donald Trump reconoció la soberanía sobre los Altos del Golán en Siria y, de hecho, todo el sur de Siria forma parte del plan de anexión del Gran Israel, que empieza precisamente por el control de los Altos del Golán y la soberanía reconocida por Estados Unidos Mm. desde el año, desde la llegada al poder de Donald Trump de esos Altos del Golán, sino de antes. Por eso hemos visto las operaciones militares de Israel en Siria, como las hemos visto en Yemen. No digo que vayan a conquistar Yemen porque le pilla muy lejos, pero sí también con, por supuesto, el sur del Líbano, que también formaría o se anexionaría con carácter, es decir, los dos estados, la existencia misma del Estado palestino en el proyecto geoestratégico del Gran Israel sobra, no puede existir, es una molestia, tiene que ser borrado del mapa. ¿A dónde vas a mandar a todos los palestinos que viven en Cisjordania? Porque en Jordania no te caben. Y además Jordania cualquier día también me lo como. ¿Por qué? Pues porque yo soy el nuevo Irán. Yo me quiero convertir no en una gran potencia solo desde el punto de vista económico y geoestratégico militar, sino desde el punto de vista territorial. Y no tengo territorio suficiente para hacer esto. Entonces, a partir de ahí, el choque está servido. Por la vía diplomática no se va a conseguir absolutamente nada. No se va a conseguir nada porque los planes son absolutamente antagónicos. O dos estados o un estado que es el de Israel y el estado de Palestina desaparece definitivamente por la, como ellos llaman, ¿no? La doctrina de la paz por la fuerza, por medio de la fuerza, ¿no? Que es algo así como la Pax Americana o la paz de los cementerios, ¿no? Que aplicaban los nazis, o sea, o Franco, ¿no? O los dictadores, ¿no? Así cualquiera tiene paz, la paz de los cementerios, claro. Y por otro lado la doctrina de los dos estados de la gran comunidad internacional, con todos los hándicaps, críticas y dificultades que quieras. Es forzar la existencia de detonantes de conflicto entre los dos conceptos lo que va a provocar que esto ya hay que resolver de alguna forma. Y está ahí a la vuelta de la esquina lo que puede pasar con la Global Summit Flotilla. Vamos a ver si se resuelve de forma pacífica la cuestión y consiguen llegar y romper el cerco, por lo menos llegar a puerto en Gaza. Y dos, ¿qué va a pasar a partir del momento en que pongan pie en Gaza y empiece el intento de rutas de abastecimiento
en zonas donde directamente ha avisado Israel de que la permanencia en esas zonas supone convertirte en objeto de sus ataques militares. Porque si han atacado a la UNRWA, si han atacado hospitales, si han atacado escuelas, si llevan comprando espacios y más espacios en Google, anuncios haciendo campañas, tratando de vincular por todos los medios a la flotilla, eh, digo, anuncios y campañas pagados por Israel con la connivencia y complicidad de Google para posicionarlos en las primeras filas y que todas las informaciones que uno busque sobre la Global Summit Flotilla directamente te relacionen con campañas de intoxicación desde el gobierno de Israel sobre que en esas flotillas van directamente personalidades de Hamas. Estamos hablando de que son barcos financiados por la yihad islámica y toda una serie de fake news que lo que sirven es para justificar ante la opinión pública, salvo que se desmienta suficientemente y con la suficiente contundencia, justificar un ataque posterior a esas flotillas a la que se le llama directamente terrorista. Es decir, si no lo hago ahora, lo voy a tener mucho peor para hacerlo después como toque en tierra firme. Yo creo que el punto crucial de lo que está sucediendo está justamente en el extono de la Global Summit Flotilla y creo que tenemos que estar muy pendientes esta semana con un ojo puesto en lo que pasa en Nueva York y con el otro ojo puesto en lo que pasa en el entorno de las islas griegas por donde tienen que pasar antes de poder arribar hasta Palestina en la Franja de Gaza. Así que, Manolo, ahí os lo dejo, oyentas y oyentes también, menos meterse con la ONU, que ahora mismo es lo de menos, y más poner los ojos donde lo tenemos que poner, que es en la oposición de las ciudadanías internas contra sus propios gobiernos, sobre todo en Europa, para demandarles cada vez que vayan un paso más allá y que no se queden en solo palabras y, por supuesto, muy vigilantes para saltar, pero con todo, en el caso de que suceda algún incidente grave en el tema del desarrollo del avance de la flotilla humanitaria a las costas de Gaza. Así que cuando quieras, Pongo música. pone música. Bien, continuamos en Radio Clara. Estamos hablando con Carlos Montouto. Y Carlos, 5 minutos te quedan. Sí, bueno, lo que quería contar. Pues ¿Cuánto el titular? en esos 5 minutos dices la vida pendiente de un tribunal, cloacas y celebrities. A ver, ¿qué quieres decir? Pues hombre, yo no sé tú, pero si antes estaba cansado que te hablara de los dos estados y te daba como grima, como perecita, basta ver cualquier periódico y asomarte a la actualidad nacional para ver que esto es un toma y dame constante, según a qué periódico, a qué televisión, a qué agencia de noticias, a qué página web te asomes. Este es un toma y daca constante de noticias judiciales que son en realidad un revoltijo impresionante y que lo único que hacen es marear la perdiz, porque es que al final ya no sabes a qué tenerte. Es decir, la jueza envía a juicio al novio de Ayuso por fraude fiscal y otros 3 delitos. Parece que ya es inminente, ¿no? No, lo único que ha pasado es que la defensa del novio de Ayuso, dentro de su derecho, aunque sea el pataleo, pues ha pedido que no se le avance el juicio, el proceso y la celebración del juicio hasta que no se resuelva un recurso que ha presentado por ahí, de los 1000 recursos que habrá presentado, pidiendo unas pruebas y unas cosas que la jueza de instrucción le había denegado. Pues bueno, es que esto es el pan nuestro de cada día. Esos recursos no son suspensivos. Quiere decir, no suspenden la continuación de la tramitación del procedimiento, o sea, no porque tengas algo pendiente de resolver, eso significa en una instancia superior, eso significa que el procedimiento se tenga que paralizar, eso está en la ley, ocurre todos los santos días, no es ninguna novedad, pero el titular es: la jueza envía a juicio al novio de Ayuso por fraude fiscal y otros delitos. Bueno, ya, espérese, ¿no? Que haya escrito de acusación y que, bueno, calma, o sea, todo está siguiendo su proceso. Pero el río ya está hecho. He puesto un ejemplo, pero ahora voy a poner muchos más, porque es que Muchos, sin muchos extenderme no, ¿eh? tanto. En dos Bueno, minutos, bueno, unos poquitos no, más, unos poquitos más. 2 minutos. La Fiscalía pide al Tribunal Supremo absolver al fiscal general del delito de revelación de secretos. Bueno, vale, pues llega el momento de formular los escritos de acusación y la Fiscalía dice: oiga, que aquí no hay nada. Esto va a ser una risa, porque de hecho este juicio está siendo una risa, este proceso penal está siendo una risa, pero muy gorda.
La jueza caso, del caso FP, que es la del juzgado número 39 de Madrid, prorroga 6 meses más las pesquisas y programa nuevas declaraciones testificales para septiembre en el caso que salpica de las escuelas de formación profesional que salpica el gobierno de Ayuso y amplía la investigación de un presunto delito de prevaricación administrativa contra ella. Agárrate, Catalina. Hoy es esto y mañana será el titular lo contrario. Pues esto que me lo dice, me lo dice el país. Ahora yo me voy a la ABC, por ejemplo, y si me voy a la ABC, un juzgado de Madrid ve indicios delictivos en el rescate de Europa por la conexión con Begoña Gómez. Pero oiga, me voy a volver loco, me estalla la cabeza. Pero ¿cómo es esto? Pero no le había dicho a la Audiencia Provincial de Madrid, al juez Que de Peinado, que Europa no podía. nada. ¿Cómo que ahora aparece otro juzgado distinto? Pues sí, hay otro juzgado distinto. Es el juzgado número 13 de Madrid que admite a trámite una querella. ¿De quién? De manos limpias, diciendo, oiga, que aquí la señora Begoña Gómez y tal, igual, a lo mejor con Europa el rescate, bla, 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 bla. Claro, ¿qué hace el juez? Admite a trámite la querella. No me explique para qué. La fiscalía le entra la risa, porque claro, es evidente que no procede. El otro admite a trámite la querella y dice, bueno, vale. Pero en todo caso, como Peinado, esto ya lo estaba investigando, se lo mando a Peinado. Ahora, ya le doy un titular a La Razón, que lo estoy leyendo de La Razón, por eso antes estoy mencionando la procedencia de las fuentes, para tener en cuenta que eso es un toma y daca permanente de quién saca más basura cogiendo una noticia de un tribunal para ver si así, digo, bueno, ya está hecho que al novio de Ayuso lo han condenado y que Ayuso también, de paso, ¿no? Y lo mismo con Begoña Gómez. A Begoña Gómez ya está hecho que ya lo han condenado. Porque fíjate, un juzgado ve indicios delictivos un juzgado de Madrid, o sea, por el amor de Dios, con la que hemos corrido, que estamos ya en el Tribunal Supremo para unos, en la Audiencia Provincial con otros, en la Audiencia Nacional con otros, y así sucesivamente. El Tribunal Constitucional, que no, eso de que sacar a Santos Cerdán de la cárcel, que ni de coña. Por una vez el Tribunal Constitucional y el Supremo se ponen de acuerdo en algo, que es una cosa bastante sorprendente. Santos Cerdán, cuidado que me va a destruir pruebas. Y chico, o sea, es que podría seguir, pero es que es de un aburrimiento. Es de un aburrimiento que tengamos que estar a salto de mata constantemente con la vida pública española pendiente de lo que un medio de comunicación interesadamente trata de deducir o concluir de una resolución concreta de un tribunal concreto o de un fiscal concreto, cuando además resulta que el tejemaneje de todos estos pleitos y procedimientos y juicios son luego siempre los mismos, que si Manos Limpias, que si Vox, que si el PSOE, que si el PP, el uno es acusación pública en unos casos del otro, el otro del uno, y así sucesivamente. Es que de verdad, es que es de traca. Así que, pues eso, como decía el titular, la vida pendiente de un juicio, la vida pendiente de un tribunal. Así nos andamos y me temo que nos vamos a andar durante todo este año en este circo mediático judicial en el que nos toca vivir en este país, ¿no? Pues muy bien, Carlos. La semana que viene, si no nos ha pasado nada, seguimos aquí. Volvemos a charlar. A mí igual sí me va a pasar algo, porque la semana que viene yo voy a estar en la puerta del Congreso de los Diputados, o sea que ya os contaré. Vale, pues Ya os contaré por qué. ya me contarás. Ahora no. ¿Vale? Ahora no gané tiempo. Hasta Así que entonces, nada, que vaya bien. Vale. igualmente, salud.